Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de qué momento ustedes abran este video. Bueno, esta es la clase que correspondía al viernes pasado de manera virtual, pero ustedes estaban en el mismo horario de manera presencial con otras cátedras. Muy bien, la unidad 3, que es la que se va a incluir en el examen, es pacifismo religioso y movimientos modernos. Acuérdense que en la unidad 1 definimos lo que era pacifismo, lo que era no violencia, hicimos todas las definiciones y luego fuimos avanzando hacia los líderes pacifistas que vimos, bueno, el caso de Tolstoy, el caso de Mahatma Gandhi, el caso de Luther King, el caso de, bueno, me lo voy a olvidar, y me lo olvidé. Bien, recuérdenmelo ustedes después. Luther King, Mahatma Gandhi, eh, y sí, me olvidé nomás. Bueno, ahora en esta unidad, la unidad tercera, es el pacifismo religioso y movimientos modernos. Es decir, ya no, si bien va a parecer repetitivo en algunas partes, porque seguramente van a notar que mencionamos a los mismos, en algunos párrafos, a los mismos líderes que los estudiamos la clase anterior. Pero el tema es que tenemos que tener presente que acá estamos viendo desde el movimiento que generaron y no desde la figura individual que fueron, ¿sí? Entonces es probable que en algunas diapositivas ustedes puedan llegar a ver estos líderes, volver a verlos, pero no como líderes individuales, sino como generadores de un movimiento que también trajo un pensamiento, una filosofía, una postura frente a la violencia y a la guerra sobre todo, ¿no? Así que vamos a ir avanzando y vamos a decir que el propósito de esta unidad, que es la tercera, es la de analizar expresiones religiosas comunitarias. Por eso decía que tenía que ver con esto de lo social, lo comunitario, sociopolítico del pacifismo moderno, reconociendo sus fundamentos, modos de intervención y aportes a la cultura de paz. Es decir, este es el propósito para lo cual existe y creamos esta unidad, ¿sí? Digamos, cuando nos preguntamos, che, ¿para qué estudiamos esto? Bueno, el propósito es esto, poder entender bien la historia y de que hubo varios pacifismos, como ya lo vimos, y que no se termina en el hecho de la paz y deseo la paz y nada más, ¿no? Es interesante poder entender y saber cuál fue la historia religiosa y la historia de los movimientos. Entonces, más allá de los líderes individuales que vimos, el pacifismo se manifestó en comunidades de fe, objeción de conciencia, que yo les dejé un foro para que trabajemos en esto de objeción de conciencia, porque es un valor más que interesante y además es un derecho que todos tenemos, hacer la objeción de conciencia, ¿no? Movimientos de desarme y servicio humanitario, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver más allá de los individuos que fueron los líderes que transitaron esta tierra. Entonces, acá vamos a ver dos aspectos, los fundamentos religiosos versus los modernos. El religioso, bueno, obviamente se basa en la dignidad sagrada de la vida y el rechazo de la violencia como exigencia moral. Ejemplos incluyen el rechazo al uso de armas y la venganza por motivos de fe, ¿sí? Bueno, no voy a abundar sobre cómo es la historia de algunos grupos religiosos, creo que no hace falta. Bueno, yo no sé si se me ve ahí atrás, detrás de las filminas, pero bueno, es lo que me ofrece el sistema o no le agarré la mano.
Bueno, y ¿qué vamos a ver? Pacifismo religioso y los movimientos modernos, que son estos movimientos que surgen en la posguerra o en escenario de guerra y violencia estructural. Estos movimientos combinan lo que es la denuncia pública, ¿se entiende? Movilización colectiva y presión estratégica sobre los estados. Aquí es donde buscan, por ejemplo, ustedes habrán visto, saco un ratito, a ver si puedo, sí, saco un ratito la presentación, así me ven, ahí está. Ustedes habrán visto en algunas publicidades figuras públicas, inclusive se suele dar en los Oscar, que hablan o contra la guerra o contra... bueno, un caso fue lo que hizo Bugs Bunny en el cierre de los juegos del béisbol en Estados Unidos, ¿no? Otro caso que se dio también fue en la entrega de los Oscars de un actor que no voy a recordar el nombre, pero también aprovechan el escenario. Bueno, alguien que está totalmente contra la guerra y en especial contra la... trabaja en favor de la paz y para que dirigentes como el presidente de los Estados Unidos no vuelvan a acceder al poder, es el actor Robert De Niro, por ejemplo, ¿no? Así que hay muchos ejemplos y encabezan movilizaciones, ponen el cuerpo, aparecen movilizaciones. Acá en Argentina también tenemos algunos casos muy populares de acción contra ciertos estilos o ciertas formas de relacionar, de gobernar o de cierta dirigencia, ¿no? Que no es el caso acá. Bueno, volvemos a la filmina. Entonces, esto es lo que tenemos, es el eje de nuestra materia, el pacifismo religioso y los movimientos modernos. Vamos al cristianismo. Dentro de lo que es pacifismo religioso, el cristianismo primitivo es una de las partes probablemente primarias de este tipo de pacifismo. Fíjense, grupos cristianos tempranos, es decir, los primeros grupos cristianos, adoptaron el amor al enemigo, el rechazo a la venganza y la no violencia como fidelidad al mensaje evangélico, fundamentando la paz en la comunidad. Fíjense que aquí hasta hay un mandamiento, hay sobre el tema de la violencia, hay inclusive preceptos que marcan muy claramente la postura del cristianismo en cuanto a la violencia, como aquel que dice que si me pegan una cachetada ofreceré la otra mejilla, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un caso, la postura del cristianismo es bien profunda a ese punto, a que me peguen 2 veces inclusive, ¿no? Para evitar la violencia dentro mío, porque ahí es donde creo que va el cristianismo, ¿no? La violencia no debe existir en mí, y esa es la cuestión por la cual yo podría ofrecer 2, 3 y 4 veces la mejilla a cualquiera. Desde este punto de vista, porque si no hay violencia en mí, si no existe violencia en mí, bueno, nunca va a haber la posibilidad de un acto violento de mi parte. ¿Me explico? Solamente una cuestión de supervivencia tal vez generaría algún tipo de reacción, pero esta sería de supervivencia, es decir, ya cuando estoy a riesgo de morir y no como acto violento. Uno de los hechos más fuertes, creo que lo hemos conversado en clase, tiene que ver con creo que sí, lo hemos charlado, cuando Mahatma Gandhi manda a todo el pueblo a caminar hacia el mar buscando la sal, y sabiendo que iban a ser derribados uno a uno por los soldados británicos, ¿no? Y lo que hace ahí el pueblo hindú y algunos grupos
de otras religiones que se unen en esa caminata, es simplemente esto, ofrecer la otra mejilla, ¿no es cierto? Es decir, que el agresor llegue a avergonzarse de la agresión debido a la inacción, resistente sí, pero inacción o provocativa, podríamos decir también, de la otra parte. Y esa es la famosa escena después de la cual Gran Bretaña entra en una crisis debido a lo que sus propios reporteros gráficos mandaron al mundo como mensaje, y realmente la Gran Bretaña comienza la retirada de la India, ¿no? Los cuáqueros, luz interior, son también grupos religiosos y trabajan sobre la objeción de conciencia. La sociedad religiosa de los amigos promovió la paz basada en la luz interior, oponiéndose a la guerra, la esclavitud y la violencia institucional, traduciéndolo en acción humanitaria y mediación. Eran llamados así los cuáqueros, sobre el concepto de que básicamente todos tenemos una luz interior que representa el amor. Y la objeción de conciencia, bueno, acá voy a entrar ya en lo que ustedes debieran haber buscado, pero es que yo no estoy obligado a cumplir algo que pone en jaque a mi propia conciencia o a mis propios principios, ¿sí? Muchos de nosotros solemos decir, mi límite está esto, yo no voy a cometer un delito porque alguien me lo ordene, digamos, ¿no? Ese es mi límite, hasta ahí llego. Después, bueno, pueden inclusive abusar de mí ordenándome cosas o haciendo cosas, pero ese abuso nunca va a transgredir mis principios profundos, ¿sí? Ahora, cuando entra en juego o me mandan a matar a alguien, algo que yo no sería capaz de hacer, pues eso es objeción de conciencia, ¿sí? Y está previsto como derecho. Los menonitas, bueno, nosotros los conocemos mucho a los menonitas, o algunos, porque bueno, hacen muy ricos quesos, sobre todo en la zona de Santiago del Estero, y traen para acá también, pero son básicamente un grupo organizado de civiles que trabajan en la no violencia y en la vida comunitaria. Una vida comunitaria bastante aislada, por cierto, donde hasta la vestimenta es muy particular. Tienen una vestimenta para trabajar y una cuando salen de sus ámbitos. Son defensores del bautismo voluntario y el rechazo a la violencia armada. Construyen comunidades reconciliadas y practican esto de la objeción de conciencia. Pero, bueno, con la intención de que su vida cotidiana sea dentro de un ámbito de paz cotidiano en la vida diaria. Esto es el objetivo de ellos, ¿no? Pero también, como sabrán, ellos solo aparecen para vender o venden a través de otras personas sus productos, como son los lácteos, algunos fiambres y productos que ellos cultivan o hacen, lácteos, pero son muy pocas veces las que los vamos a ver expuestos, ¿sí? Otros serían los valdenses. Es una tradición medieval, no siempre pacifista absoluta, critica el poder, practican la ética de la sencillez, y cuando hablamos la ética de la sencillez es la no acumulación de bienes, vivir sencillamente y simplemente, y resisten a estructuras opresivas, mostrando una construcción de paz pero no idealizada. Tienen formas de violencia internas, pero no se conoce mucho sobre su vida. También, como los menonitas, vivieron en comunidades. Bueno,
Acá tenemos un movimiento que es el movimiento que generó Nelson Mandela. El otro día hablábamos que como líder indiscutido también, ¿no? Liderazgo y reconciliación política. Su trayectoria después del apartheid se centró en impedir la guerra civil y promover la reconciliación, demostrando un liderazgo complejo para la justicia transicional y la reconstrucción democrática. Bueno, este hombre básicamente generó la reconciliación política a través del absoluto perdón y cero la posibilidad, no dio posibilidad a su interior de mostrar rencor ni resentimiento a quienes lo habían mantenido preso durante tantas décadas, creo que casi 3 décadas, en su vida. Entonces, y reconstruye y une al país para dar fin al apartheid a través de un deporte que es el rugby, ¿no? Él compromete mucho al técnico del equipo de la selección nacional de rugby de su país, los compromete a tal punto que se transforma en el técnico mismo era prácticamente un político, ¿no? Un político pacifista. Y realmente logran algo increíble. La verdad que es como para profundizar los que tienen ganas de leerlo a Mandela porque es bien contemporáneo además. Yo alcancé a verlo en vida, es decir, todavía yo ya era un joven y él todavía estaba vivo, no me acuerdo en qué año murió. Bueno, otra de las formas como movimientos también, un movimiento religioso prácticamente que generó la Madre Teresa dentro de su orden a través de la compasión y el servicio humano. Este representa un pacifismo práctico a través del servicio directo a los más vulnerables, afirmando la dignidad humana y combatiendo la violencia de la indiferencia y exclusión. Bueno, los que estuvieron en la charla esa que dimos con esta chica Sofía Bengoechea sobre inclusión y exclusión y que la indiferencia también es una forma de discriminación. Vamos a ponerlos en palabras simples. A la indiferencia es mirar hacia el costado, ¿sí? Es mirar hacia el costado, no veo lo que está sucediendo o prefiero, como decimos comúnmente, hacerme el loco, miro para otro lado, no afronto la situación. Entonces esto se transforma en una forma de discriminación. La indiferencia, la inacción son todas formas de discriminación pasiva, pero discriminación al fin. Y recordemos que la discriminación en sí mismo genera violencia, ¿sí? Vuelvo a poner la filmina, era para que nos veamos un ratito o me vean de vez en cuando, que estoy aquí, no está grabado. Bueno, va a estar grabado esto, pero... como movimientos, un movimiento laico de la Guerra Fría fue la Europe Nuclear Disarmament, es decir, movimiento movimiento europeo nuclear de desarme. Trabajaban o su objetivo era la paz transnacional, es decir, más allá de los países, los continentes. Este grupo laico de la Guerra Fría, este movimiento laico de la Guerra Fría, denunció la amenaza nuclear y promovió el desarme a través de campañas de sensibilización, redes internacionales y presión política. Bueno, sería el papel que debería cumplir la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, y que si bien tiene dentro de su estructura
Las Naciones Unidas tiene dentro de su estructura áreas que trabajan en el desarme y en la denuncia eh, de las amenazas nucleares que hay en el mundo. Este fue un movimiento europeo para el mundo, ¿sí? Y yo creo que surge un poco también como movimiento laico ante a veces la cierta inacción de la ONU en algunos casos, ¿no? Depende de quién es el atacante, puede ser muy severo o muy laxo. Um, Hasta ahí estamos. Muy bien. El movimiento de reconciliación, no violencia y mediación es mucho más moderno. A este movimiento fue, por ejemplo, podríamos decir, el doctor Garrido, la fallecida presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, no me voy a acordar, que era amiga del doctor con quienes fundaron el Centro de Mediación del Poder Judicial, que hoy, bueno, está Gabriel Becchetti ahí, el profe, el titular de esta cátedra, trabajando inclusive con los egresados. Así que este movimiento de reconciliación, no violencia y mediación conecta espiritualidad, justicia social y no violencia, promoviendo la transformación de conflictos, la mediación y la reconstrucción de vínculos entre pueblos. De ahí es que nace, fíjense qué curioso, ¿no? De un movimiento como el Centro de Investigación para la Paz de la UTN, del cual el doctor Garrido sigue siendo el director. Nace esta formación en la que ustedes están, digamos. Fíjense que inclusive esta formación podemos llegar a decir que es parte de este movimiento de reconciliación, no violencia y mediación. Es decir, generar espacios educativos donde las personas aprenden a resolver conflictos de forma pacífica. Es esto lo que ustedes están haciendo. Por lo tanto, de alguna manera todos perteneceríamos a este movimiento de reconciliación. Y ahí yo me detendría no puedo con mi genio, discúlpenme, así que ahí me voy a detener un ratito, porque a veces, y lo digo desde mi experiencia, ¿no? A veces la reconciliación debe comenzar interiormente con nosotros mismos. Cuando decimos que estamos enojados con la vida o no sabemos por qué estamos enojados, es difícil trabajar en un movimiento como este en el cual todos estamos. Por eso digo que a mí me ha pasado de haber estado enojado y es muy difícil promover una práctica de reconciliación o de técnica de no violencia o de práctica de la no violencia y la paz si uno está violentado interiormente, ¿no? Así que ahí es donde los invito a reflexionar nuevamente. Yo siempre los invito a reflexionar sobre cómo estamos en cuanto a nuestras violencias internas o la falta de paz interior, ya sea por nuestra historia, por hechos recientes o lejanos, por nuestra crianza, por lo que nos pasó, por lo que no nos pasó y queríamos que nos pase, por lo que no logramos en la vida, por lo que... Bueno, tenemos innumerables razones o justificaciones, y lo pongo muy entre comillas, como para no estar reconciliados con nosotros. Y ahí es donde yo los invito a esta reconciliación, para que la no violencia y mediación o intervención que ustedes hagan en el futuro sea desde un espíritu de paz, de no violencia, de amor, promoviendo
realmente desde su ser, no solo desde su actuar técnico, la transformación de conflictos y la reconstrucción de vínculos entre personas, entre pueblos o entre organizaciones también, ¿no es cierto? No sabemos a dónde vamos a llegar a actuar. Muy bien, eso quería invitarlos, ¿no? Entonces estamos ante una diversidad de enfoques pacifistas. Y acá ya un poco estamos haciendo una especie de conclusión de lo que hemos visto hasta ahora. Una matriz comunitaria y espiritual que serían el cristianismo primitivo, los cuáqueros y los menonitas, ¿sí? Esta divisoria, esta forma de individualizar los movimientos, ustedes lo tienen que tener muy claro, ¿no? La dimensión organizativa y transnacional, bueno, está en manos del movimiento europeo por el desarme nuclear, como movimiento de reconciliación, ¿no? Y bueno, recuerdan que ellos hacían denuncias públicas, se movilizaban y presionaban ante los estados para lograr el desarme en la Guerra Fría. Liderazgos singulares vinculados a reconciliación política y cuidado humanitario. Bueno, Mandela, Teresa de Calcuta, dentro de lo que vimos, ¿no? Estos listados obviamente no se terminan aquí, hay innumerables organizaciones, pero la idea justamente, valga la redundancia, es que ustedes se lleven una idea simplemente de qué es cada movimiento. Otro movimiento es donde la paz se construye desde la objeción de conciencia, denuncia, mediación, movilización o servicio. Y finalmente los grupos donde los valdenses, por ejemplo, donde la construcción de paz no elimina el conflicto, sino que lo transforma sin violencia, ¿sí? Son un poco más flexibles con la violencia, pero buscan la paz, ¿sí? Bueno, si nosotros miramos estos simples 5 cuadros, vamos a ver que siempre hubo intentos organizados, individuales y metodizados también en toda la historia nuestra y sobre todo en los últimos 100, 200 años, que se dedicaron a trabajar la paz o a mostrar la paz como camino también desde su actuar individual. Esto es importante notarlo y saberlo y poder diferenciar también, porque a veces creemos que o pensamos, estamos tentados de pensar que la lucha por la paz es muy ingenua, que no tiene mucho sentido. Sin embargo, se han logrado grandes cosas a través de líderes y de movimientos que simplemente no tienen la prensa que tienen otras noticias. Pero la verdad que lo que hizo, por nombrar, lo que hizo Mandela y lo que hizo Mahatma Gandhi en la India, la verdad que lo que hicieron ambos líderes debería reconocerse de una manera mucho más contundente a nivel de conmemoración y de celebración en el mundo de estos hechos. Pero bueno, ustedes saben, no nos vamos a engañar que la guerra es un gran negocio más allá de todo interés político o intereses que haya de por medio. No deja de ser un gran negocio. Por lo tanto, siempre todo movimiento pacifista que tenga éxito va a ser, va a molestar y va a incomodar a los grupos de poder que tienen o intervienen en la guerra como negocio propio, ¿no es cierto? Que son los círculos de poder que creo que nadie alcanza a conocer muy bien, y mucho menos nosotros, que en realidad no somos un país guerrero, somos un país dentro de todo
pacífico más allá de las violencias internas que vivimos cotidianamente. Pero en cuanto no nos gusta la guerra, digamos, no tenemos en el espíritu el pelearnos con otros países, a pesar de que estuvimos a punto de la guerra con Chile y luego la guerra con Gran Bretaña que sucedió, lamentablemente. Pero en el fondo la guerra no es un camino donde alguien gane de verdad algo, aunque parezca que gane poder o que gane un pedazo de territorio. En el fondo, en la guerra todos perdemos. Volvemos de nuevo a ver qué nos falta. Bueno, ¿cuál es el aporte del pacifismo a la conflictología? Ustedes tienen para analizar ahí procesamientos de conflicto mediante métodos preventivos, restaurativos y dialógicos, ¿sí? Es decir, algo que ustedes ya saben, los conflictos se previenen, se restauran y son dialógicos. Ahí faltaría como definición o se administran. Acá tienen nuevas categorías, la objeción de conciencia. Donde nadie está obligado a hacer nada que afecte sus principios concienciales, la reconciliación, el liderazgo ético, esto para que los que ocupan cargos, yo sé que muchos de ustedes ocupan cargos en distintas organizaciones del Estado, bueno, acá es donde decimos el liderazgo ético. Y la justicia de transicional, ¿no? Una justicia que va modificándose y ajustándose día a día y que hoy obviamente también está en crisis. La identificación de violencia más allá de la agresión física, que es lo que hicimos, ¿no? La exclusión, el abandono, la palabra agresiva, la descalificación, el rechazo, la indiferencia, la exclusión. Todo esto tenemos que identificarlo y no ver la violencia solamente como un hecho físico o un hecho que tiene que ser grave. Hay formas muy sutiles, ustedes ya lo saben, lo hemos conversado, pero lo recordamos. Hay formas muy sutiles de violencia que ustedes, como prontamente serán técnicos superiores en resolución pacífica de conflictos, están obligados a poder diferenciar, ¿sí? Primero, para poder trabajar en la prevención, uno tiene que detectar cualquier tipo de violencia y desde ese lugar prevenirla, poder intervenir si es necesario para que ese conflicto o esa tensión provocada por una violencia sutil no escale, ¿sí? Bueno, y entender que también aporta paz en escalas múltiples. Yo acá, bueno, me gustaría agregar, lo voy a poner intrapersonal primero, es decir, yo conmigo mismo, interpersonal, comunitaria en una comunidad, política, institucional e internacional. El pacifismo le aporta la conflictología todos estas escalas múltiples, pero sí me gustaría que no dejen de pensar nunca en la intrapersonal para después ir a la interpersonal, porque si yo tengo un conflicto interpersonal, seguramente hay algo que no está muy bien en lo intrapersonal. ¿Me explico? Cualquier pregunta, ya saben, pueden hacerlo a través de plataforma o por WhatsApp. Bueno, ¿cuáles fueron los aprendizajes objetivos claves de la unidad? Reconocer diferencias entre pacifismo religioso, comunitario y moderno,
identificar aportes de referentes como Jesús, Gandhi, Luther King y los movimientos estudiados. Para eso está el cuadro que íbamos a hacer. Analizar, que ahora voy a mirar las presentaciones. Analizar críticamente la relación entre paz, justicia, reconciliación y conflicto. Y comprender la diversidad de estrategias no violentas y su valor en la conflictología. Es decir, no pensemos que no hay nada por hacer, no pensemos que acá no hay una estrategia posible. Siempre hay una estrategia posible, siempre hay una alternativa, como dice Miguel, una alternativa de solución. Nosotros, ¿para qué estamos? Para generar alternativas. No está para decir, bueno, ya está, sí, no hay nada que hacer aquí. No, generaremos alternativa, averiguaremos, estudiaremos, nos comunicaremos con algún compañero para ver cómo lo ve él, o recurriremos a algún profesor que nos haya generado confianza y seguridad en su conocimiento como para que nos aporte algo, pero el objetivo siempre va a ser generar nuevas alternativas estratégicas no violentas al conflicto ya planteado o por plantearse. Bueno, y con esto concluimos esta unidad, la unidad 3, dentro de la cual va a ser incluida en el parcial del día viernes. El pacifismo es una trama de comunidades, movimientos y experiencias de servicio y reconciliación, construida desde la conciencia, la fe, la movilización y la capacidad de transformar el conflicto. Esto como conclusión. ¿Qué fue la paz como práctica histórica? Bueno, grábense esta frase, porque muchos de estos movimientos, como diría Krishnamurti, ¿no? Como es un movimiento que de alguna manera busca desactivar las metodologías violentas o las metodologías de la amenaza y de tantas otras formas de violencia, bueno, se incomodan algunos movimientos y también hay detractores para estas prácticas, ¿sí? Esto ustedes lo tienen que saber porque lo van a encontrar en sus ámbitos de trabajo, gente que te dice eso no sirve para nada, no resuelve nada. Bueno, eso ocurre siempre. Y la verdad, si entre nosotros, como estudiantes y yo docente, podemos decir que es cierto que no va a funcionar en la medida en que una persona no esté dispuesta a rever sus actitudes, sus formas. Mientras una persona no esté dispuesta a ello, bueno, es probable que algunas veces no logremos el objetivo buscado. En una parte, pero tal vez en la otra sí. Es decir, tampoco tenemos que medir los resultados como fracaso o éxito. No, acá hay éxitos ocultos a veces que no se ven y hay que aprender a encontrarlos. A veces una parte no, otra parte todo, o a veces entre ambos conflictuantes hay un punto de acuerdo y varios de desacuerdos, pero ya le habrán dicho en las cátedras correspondientes, yo me voy a centrar en los puntos de encuentro. Bueno, gente querida, un saludo, gracias por la escucha y nos estamos viendo el viernes. Les voy a adelantar cómo va a ser la evaluación, el parcial, pero bueno, básicamente ver los 3 apuntes que tienen y ver también
estos o las presentaciones o las filmaciones que, si no me falla la memoria, hay 2. Que estén muy bien, lean a conciencia y nos estamos viendo. Gracias, abrazos a todos.